Lectura del libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Verbum Domini. O Lord, hear my Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. O Lord, hear my Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. the nations Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. let this be written. Que esto, escrito por la generación futura y el pueblo que será creado, alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. praise and Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. the seed is the word of God. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. Quien lo encuentra vive para siempre. Praise and Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi, Domine. Jesus said to the Pharisees, En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscarán, y morirán por su pecado. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban: ¿será que se va a suicidar y por eso dice, donde yo voy, no pueden venir ustedes? Y él continuaba: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán por sus pecados. Pues si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. so they said to him, Ellos le decían:
¿quién eres tú? Jesús les contestó, después de todo, ¿para qué seguir hablándoles? Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me envió es veraz. Y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, cuando levanten al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Nas tibi Christe. In each of the four Gospels, En cada uno de los 4 evangelios, Jesús predice su muerte próxima por lo menos 3 veces. Y en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo hace en particular en su camino del norte de Galilea hacia Jerusalén, justo después de la confesión de Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Él empieza a predecir que va a sufrir y a morir. Esto en sí es una noción muy importante, y también en el Evangelio según San Juan, como lo veremos en un minuto. Es muy importante que veamos la predicción de Cristo en 3 partes de su muerte. Muchas personas tratan de decir, oh, su muerte es algo trágico que le ocurrió a él. Recuerdo al fundador de la Iglesia de la Unificación, dijo, Jesús de hecho fracasó porque fue matado por personas malas y se le impidió cumplir su trabajo, su misión. Por lo tanto, Sun Yimon era el verdadero Cristo. Bueno, eso no es cierto. Cristo no murió por un accidente o que unas personas malas lo tomaran. Sí, personas malas lo mataron, pero no fue algo que estuviese fuera de su control, que frustrara su misión. Más bien, el Señor dice una y otra vez en cada predicción que Él vino para morir por nuestros pecados. Y lo mismo también es cierto en el Evangelio según San Juan, de que su muerte no es algo que impide sus enseñanzas, sus misiones, ni nada. Esa era su misión. Nada más para que entendamos este pasaje de Números 21 que acabamos de leer al comienzo, después de que el pueblo se queja de que estaban cansados del maná en el desierto. Querían carne y consiguieron carne, pero el Señor, no muy diferente a mi madre, no le gustaría que la gente se queje de la comida que le ponían enfrente. Den gracias de que tienen algo que comer, algo que escuchaban frecuentemente. Por eso, su queja de este pan del cielo fue castigada con las serpientes que los mordían. Seraf significa ardiente, así que una serpiente seraf es una serpiente ardiente. Y la idea aquí es que se quejaban y se arrepintieron a Dios, y Moisés hizo una serpiente. Tienen que recordar algo acerca de las serpientes. Cuando están enroscadas es porque están utilizando eso para acumular energía para atacar y poder alcanzar más distancia, con más fuerza. Cuando están estiradas, están huyendo de uno, lo cual es algo bueno. Por eso
uno debe tratar de hacer suficiente ruido para asustarlas antes de llegar a ese paso, antes de que lo muerdan a uno. Y la idea es que era una serpiente hecha de bronce que estaba estirada, así que era larga. La pone en un árbol. ¿Cómo lucía? Como una cruz. Y por eso es que Jesús mismo cita esto en la primera predicción de su muerte en la cruz, en San Juan 3:14. Antes de decir que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que aquellos que crean en Él tengan vida eterna. Justo antes de decir eso, Él menciona la cruz, porque no se trata solamente de creer en una idea, es creer que Dios encarnado moriría en la cruz y esa serpiente, la cual cuando la gente la miraba con fe, era capaz de sanar las mordeduras de serpiente. De la misma forma, aquellos que mirasen a Cristo crucificado con fe pueden ser sanados de la mordedura de la serpiente antigua, el pecado, la tentación. Esto cumple la profecía de la condena de la serpiente en el Génesis capítulo 3, versículo 15. Morderás su talón, pero ella te aplastará la cabeza. Cristo es el que aplasta la cabeza de la serpiente. Y lo hace al limitar a la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento, cuando Cristo muere en la cruz. Cuando uno va a la iglesia de San Moisés en Jordania, el reino de Jordania, en el monte Nebor, uno ve que tienen una cruz que está erigida ahí frente a la iglesia y tiene la serpiente de bronce para dar la idea de Cristo crucificado cumpliendo esa imagen. Y esa fue la primera predicción de la crucifixión en San Juan 3. La tercera fue la que escuchamos este domingo pasado en el rito romano de San Juan capítulo 12, de que cuando el Hijo de Dios sea elevado, reuniría a todos los pueblos en torno a él. ¿Recuerdan esa frase en San Juan 12? Y esa tercera predicción, justo en Pascua, es una predicción del poder de la cruz para atraer a los pueblos. Es una cosa muy importante, en especial cuando pensamos en la necedad que ocurría en muchas iglesias católicas en los años 70 y 80, cuando quitaban las cruces de las iglesias católicas. Primero comenzaron poniendo banderas representando la resurrección con flores y mariposas y cosas así. Y luego cuando ponían las banderas de la resurrección, quitaban las cruces. Y luego, poco tiempo después, en muchas iglesias, después de sacar la cruz, también sacaban el tabernáculo, porque la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento era considerada por algunos liturgistas como una distracción en la misa. Y yo aprendí a responder a esto, que si la presencia de Jesús es una distracción en la misa, ¿quién exactamente es la atracción principal? A veces puede ser las personas que se ponen a sí mismos a cargo de la liturgia, nada más lo digo, y esto es algo que no está supuesto a ser la atracción. Jesús es quien nos atrae hacia sí, y si nos causa sorpresa que la gente empezara a dejar de ir a misa, ¿para qué van a ir unos a otros? Ya se tienen.
y se divierten más que en un concierto de rock cuando disfrutan de la compañía mutua de ellos y la música no era tan buena. Así que esto es algo que es muy importante que veamos esto. Cuán central es la cruz. Tiene que estar presente. Así es como Cristo llama a todos los pueblos en torno a sí, por su cruz. Pero luego, hoy, vemos esta afirmación en donde Él predice que se va a ir. Me buscarán, pero morirán en su pecado. Morirán por sus pecados. Y esto les causa asombro. Suponen que va a suicidarse, un gran pecado. Y no va a ser suicidio. El pecado que está en juego aquí es que Él será entregado mediante testimonios falsos para ser matado. Eso se llama asesinato. Ser asesinado. Y ese es el pecado verdadero. Y ese es uno de los temas que Él menciona ante ellos. No seré yo el que cometa el pecado del suicidio, sino que ustedes cometerán el pecado de asesinato. Será otro año más o menos, dentro de un año. Bueno, en realidad a partir de ese momento serían como 6 meses después, porque estaba en el templo, en la fiesta de los tabernáculos, en el año antes de morir, así que 6 meses antes de la siguiente Pascua, cuando sería ejecutado. Y Él les dice, ustedes están aquí abajo, en este nivel. No entienden porque ustedes aún son del mundo. Ustedes pertenecen a este mundo y yo no pertenezco a este mundo. Y con esto, Él quiere decir esta cultura, esta sociedad, esta estructura de pecado que tan a menudo ponemos en nuestro mundo. Y esto es algo que es muy importante, porque muy a menudo la tentación que tenemos no solamente proviene directamente de Satanás y no solamente de nuestros propios deseos internos desordenados, sino la tercera fuente de la tentación es el mundo. Hay diferentes formas en que la cultura presenta sus suposiciones, sus ideas, sus normas, y si uno quiere encajar, uno debe seguir la corriente, uno debe aceptar lo que ellos consideran que es bueno. Y es algo que hay que siempre recordar. Cuando la cultura diga, vamos, ponte al día con la época. No conocen la historia. Y lo que a menudo hacen es regresan a suposiciones precristianas. No se trata que quieran que nos mantengamos al día con el futuro, sino que más bien están retrocediendo al pasado, cuando los paganos gobernaban todo, cuando la muerte era entretenimiento, cuando el aborto y el infanticidio eran forma de deshacerse de demasiadas personas o niños no deseados. Y era cuando el ego era número uno y uno tenía que hacer todo lo posible para defender el honor. El entretenimiento. Miren lo que hay hoy en día. Bueno, no lo miren mucho, pero si miran las obras teatrales de los romanos, tenían mucha lujuria, mucha vulgaridad, porque no tenían mucha imaginación. Y lo que estamos mirando en nuestra cultura es estamos retrocediendo a lo pagano y lo llaman moderno porque no conocen la verdadera antigüedad. Y es más bien el cristianismo con su moral que es verdaderamente moderno. Ese es modernismo verdadero. Y están tratando de que retrocedamos porque no enseñan el pasado, incluso en nuestro propio país, que es un país joven. Mucho menos la cultura antigua y la historia antigua. No leen libros antiguos, leen resúmenes acerca de libros antiguos y se pasan por alto las partes que muestran que efectivamente estamos retrocediendo. No, eso es lo que el mundo
nos hace hacer. Y Cristo dice que si uno permanece en este mundo, uno morirá en sus pecados. La cultura quiere, de hecho, a veces uno tiene la idea de que la cultura quiere que nos quedemos dentro de nuestros pecados por una mentalidad de grupo. ¿Saben cómo a veces hacen planes de grupo para las compañías de seguro y quieren lo mismo con el pecado? Dicen, Dios no nos puede mandar a todos al infierno. ¿De veras? Yo no creo que así funciona. No. Por eso el Señor dice que muchos irán al infierno. El camino allá es amplio y fácil porque se trata de seguir la corriente de la cultura. Y nuestra tarea es ir en contra de esa corriente y en algunas formas volver la marea. Pero no lo podemos por nuestras propias energías. Cuando tratamos de hacerlo por nuestra propia inteligencia, nos topamos con sus limitaciones, las limitaciones de nuestra capacidad, nuestra sabiduría, nuestra comprensión, nuestros pecados. Tocamos esos límites, y por eso es que es Cristo quien dice, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Él está afirmando ser el Señor Dios aquí. Esta es la segunda de 4 veces en el Evangelio según San Juan. La primera es en San Juan 6, cuando Jesús está caminando sobre el agua. Los apóstoles tienen miedo, piensan que es un fantasma, y él dice, no tengan miedo, yo soy, no estoy aquí. La traducción lo dice así, no, él dice, yo soy, que es el nombre que el Señor Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3:14. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? No sé tu nombre. Le dice, dile al pueblo, yo soy. Y Cristo toma ese nombre para sí mismo. ¿Quién eres? La traducción está tratando de lidiar con una frase difícil cuando dice lo que les dije al comienzo. No, de hecho lo que dice en griego no dice de. La palabra de, desde, no está ahí. El comienzo no es el comienzo de esta frase. La oración, cuando dice ¿quién eres?, él dice el comienzo. Creo que no está supuesto a ser una frase preposicional. La respuesta es yo soy el comienzo. ¿Acaso no vemos eso en el Apocalipsis? Yo soy el alfa y el omega, el comienzo y el final. La misma palabra, tenajim. Así que él está diciendo que él es el comienzo. Y luego prosigue y dice, otra vez empieza a predecir la crucifixión. Cuando levanten al Hijo del Hombre, nuevamente, él está diciendo, no voy a cometer suicidio, ustedes me van a levantar. Esto está refiriéndose a su muerte en la cruz. Ahí es cuando lo levantan. No es que estén levantando el tejado ni nada de eso, no es un concierto de rock. Es cuando yo sea elevado en la cruz. Y cuando ustedes me levanten, ustedes me crucificarán. Él sabe que eso se acerca, pero cuando me levanten cuando levanten al Hijo del Hombre, que es el título de Daniel capítulo 7, de que Él es el Mesías, eso es lo que Cristo afirma ser aquí, el Mesías, de Daniel 7. Cuando levanten al Hijo del Hombre, que será crucificado por ustedes, entonces sabrán que yo soy. Y no es accidente que en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, una vez que Jesús muere, el centurión dice en los 3 evangelios, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Él reconoce a Jesús como el Hijo de Dios precisamente cuando muere en la cruz. Es un pagano total, no tiene preparación en el judaísmo, aparte de haber estado destacado en Jerusalén como soldado romano. Pero él reconoce la divinidad de Cristo en la cruz. En especial en el Evangelio según San Marcos, cada vez que alguien menciona a Cristo, la divinidad de Cristo, hay silencio. Pero el centurión en la cruz, no,
porque ahí es cuando verdaderamente uno entiende la divinidad de Cristo en la cruz. E incluso en este Evangelio según San Juan, capítulo 19, San Juan menciona que el soldado atraviesa su costado con una lanza para asegurarse que esté muerto. Y San Juan es el que entonces cita a Zacarías 12, que dice en hebreo, muchas veces no lo traducen como lo dice en hebreo literalmente, pero dice en hebreo literalmente, me mirarán a mí, quien han atravesado. La traducción dice, lo mirarán a él, a quien han atravesado. No es lo que dice, el Señor Dios dice, me mirarán a mí, a quien han atravesado. ¿Cómo atraviesa uno a Dios? Únicamente cuando se encarna, muere en la cruz y es atravesado. Y por eso es que en el Apocalipsis capítulo 1 dice, lo mirarán a él a quien atravesaron, refiriéndose a Cristo, en ese sentido de que Dios es atravesado. Eso es reconocimiento de la divinidad de Cristo. Y sabrán que yo soy, que Dios y ha muerto por ustedes. El centurión lo reconoce y San Juan lo reconoce con esa profecía. Y en nuestro acto de fe se trata de reconocerlo también. Es únicamente porque es Dios encarnado quien muere por nuestros pecados, quien puede vencer la muerte infinita del pecado. Únicamente el sacrificio infinito de Cristo, el Hijo infinito de Dios quien muere por nosotros en la cruz, puede quitar nuestros pecados. Y así como con Moisés y el pueblo de Israel, que creían que el Señor los sanaría cuando mirasen la serpiente en el árbol, igual también nosotros debemos de mirar a Cristo clavado en el árbol y creer que Él es, yo soy, y que perdona nuestros pecados. Y de esa forma, y únicamente esa forma, no moriremos en nuestros pecados.